¿Sabes? Hay veces que no nos damos cuenta lo que quiere decir esta palabra unidad. Y te voy a decir, sobre todo nosotros en los matrimonios, fíjense, dice que hemos sido hechos, ¿qué? Una sola carne. Si nos está hablando del cuerpo de Cristo Jesús, que somos un solo cuerpo. Y sin embargo, ¿se han dado cuenta qué difícil que es mantener la unidad en un matrimonio? Imagínense en cuán difícil que es mantener la unidad en una iglesia. Pero somos uno. Y por eso es que el Señor a través de Pablo le está diciendo allí en 2 Corintios, ¿se acuerdan ustedes? Uno de los primeros mensajes que nos dio a nosotros el ministerio de que de reconciliación, que vayamos a reconciliar. Somos ministros de la reconciliación. Ahora hay una pregunta. Si no hay reconciliación entre hermanos de la iglesia, prestemos atención a esto, si no hay reconciliación entre los hermanos de la iglesia, ¿cómo podemos llevar el mensaje de reconciliación al mundo cuando nosotros no sabemos cómo reconciliarnos en una iglesia? ¿Cómo podemos decirles que se tienen que reconciliar con Dios cuando nosotros siquiera tenemos un problema difícil de poder estar reconciliados o unidos? Mis hermanos, hay algo que noto en Bernabé y en Pablo, es que ambos amaban al Señor. De eso yo no tengo ninguna menor duda. Ambos trabajaban para el Señor. Sin embargo, estos dos hombres no estuvieron a la altura a la altura de su llamado, porque no supieron manejar el desacuerdo entre ellos. Ahora, otra pregunta que les quiero hacer es esto. ¿Quién estaba correcto? ¿Pablo estaba correcto o estaba Bernabé correcto? Y para mí lo que he aprendido es esto. Ambos estaban correctos. Y voy a explicar un poquitito, porque algunos dirán, ¿pueden estar los dos correctos? Lo interesante de Bernabé es que quiere decir hijo de consolación o de aliento. Bernabé vio en su primo el amor que Marcos tenía por Cristo Jesús. Bernabé estaba mirando esas cosas. Bernabé vio en su primo potencial en él. Como lo vio Pablo después por igual, dicho sea de paso. Pero ¿sabes qué? Bernabé le faltó el respeto a Pablo. Y Pablo le faltó el respeto a Bernabé. Porque hay una cosa que tenemos que entender, lo siguiente, que los dos tenían el título los apóstoles, Bernabé y Pablo. Pablo, por el otro lado, estaba correcto en el sentido de que vio que Juan Marcos no estaba listo para superar los problemas que había tenido como misionero en el primer viaje. Estaba mirando una falta de madurez en Juan Marcos. Pero después vemos que Pablo lo menciona Bernabé en sus cartas, menciona a Juan Marcos en sus cartas, incluso cuando le escribe, como estaba diciendo a los corintios en cuanto al trabajo de Bernabé. 7 años después de ese confrontamiento, mis hermanos, es cuando Bernabé muere. Y nos dice la tradición que Bernabé murió una muerte bastante fea. Murió como un mártir. Ahora, qué tristeza si estos dos se hubieran estado distanciados y se hubieran muerto Bernabé y no tuvieron la oportunidad de decirse o pedirse perdón el uno al otro. Sabes, en Efesios 4, quiero leerles unos versículos 25 al 27. Porque Pablo aquí, y yo me imagino que basado en esa experiencia, estaba compartiendo esta carta y estaba diciendo lo siguiente. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Estén airados o enojados, pero no pequen, no se ponga el sol sobre el enojo de ustedes, ni den lugar al diablo. Ni den lugar al diablo. Ahora, ¿cómo terminó esto?
El asunto está que por ese desacuerdo, mis hermanos, se formaron dos grupos de evangelismo. Y algunos dirán, bueno, el diablo se salió con la suya. Pero hay una cosa que pudieron abarcar más terreno que estando juntos. No es lo que uno desearía, pero el asunto es que la obra siguió adelante. Ahora, hay algo que yo quiero ir terminando en esta noche, que Pablo actuó por lo siguiente. ¿Por qué Pablo lo tomó de esta manera? Bueno, en Lucas 9:62 nos dice, ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y Pablo estaba mirando que Juan Marcos puso las manos en el arado, miró hacia atrás y se echó para atrás. Pablo estaba enfocado en lo que es la fidelidad del siervo, cómo tiene que ser. Bernabé, por el otro lado, estaba enfocado en cómo darle una nueva oportunidad, como lo hizo Cristo con Pedro, porque ¿se acuerdan ustedes? Pedro, la verdad que cosa horrible la que hizo Pedro, porque si todos esto encima los hizo quedar mal a los otros apóstoles, dice, si estos te dejaren, yo no te voy a dejar, no, Pedro va a ir contigo hasta la muerte, Señor. Y yo me imagino la cara de los apóstoles como diciendo, espérate. Pero Pedro le dijo, no, aunque todos estos te dejen, Pedro no, Pedro va a ir contigo hasta el fin. Y después a Pedro le empiezan a decir, tú eres uno de ellos, no, no soy. Tú eres uno de ellos, no, no soy. Tú eres uno de ellos, no, no soy. Y empezó a decir malas palabras y a insultar y a decir de todo para que se pudieran ver, no, yo no soy como ellos, porque le dijeron, ¿sabes qué? De la manera que tú estás hablando es parecido a como habla el Señor Jesús. Tú eres uno de ellos. Le dijo, no, para que vean, y ¡plaf! Empezó a decir palabrotas. Lo lindo de todo esto es que Juan Marcos, mis hermanos, trabajó bajo Pablo, trabajó con Bernabé y trabajó con Pedro. Juan Marcos recibió toda la información para escribir su evangelio de Pedro. Pablo, por el otro lado, aprendió una lección de decir, no puedo ser así con mis hermanos. Tengo que darle una oportunidad como lo hizo Bernabé, y Bernabé tuvo amor para conmigo. Y fíjense en la lección que aplica Pablo, en la lección de Onésimo, ¿se acuerdan ustedes? Y Filemón. Onésimo, un esclavo que se robó mucho dinero de Filemón. Y sin embargo, fue Pablo el instrumento para decirle a Onésimo, ve de nuevo a donde está tu amo, y de decirle a su amo Filemón, recíbelo de nuevo a este esclavo. Pero no lo tomes como esclavo, tómalo como un hermano, perdónalo. Y hay algo que yo noto, y cerramos con esto, es lo siguiente. ¿Sabes qué? Nuestros hermanos en Cristo no son nuestros enemigos. No tienen que ser nuestros enemigos. Son los hijos o aquellos, el diablo sí lo es, pero no entre nosotros. Ahora, ¿habrá diferencia entre nosotros? Sí, va a haber diferencia. ¿Va a haber diferencia de opinión? Sí, va a haber mucha diferencia de opinión. ¿Van a haber desacuerdos? Van a haber muchos desacuerdos. Pero el asunto está cómo llevamos esos desacuerdos y de poner las cosas en su lugar, porque eso es lo que la Biblia nos pide a nosotros. Y algún día, ¿sabes qué? Yo por lo menos no veo la hora que estemos en la presencia de Dios, porque allí no va a haber más diferencias, no va a haber más conflictos, no va a haber más desacuerdos. Dios mío, cómo anhelo ese día. Hasta incluso yo creo que he dicho esto, ¿sabes? El sentido del humor del Señor, aquella persona que dice, no, si me ponen con fulano y tal, aquellos que no queremos ni mirarlos aquí mientras estamos en la tierra. Y yo creo que el sentido del humor del Señor va a decir, oye, júntense ustedes, les voy a dar un cuarto, ustedes van a vivir juntos en la Nueva Jerusalén, les voy a vivir uno al lado del otro. Pero ese día se termina todo. Y no veo la hora, mis hermanos, porque es desgastante cuando estamos tratando problemas entre nosotros, ¿no es cierto? Qué difíciles que somos. ¿Cómo podemos vencer los desacuerdos? Es acordarnos quiénes somos en Cristo Jesús.
quiénes somos, aplicando lo que Dios nos dice en su palabra, nos va a llevar por un buen lugar. Vamos a orar en este momento. Vamos a orar en este momento porque quizás hay algún problema con alguien que podamos decir, Señor, ayúdame. Y oremos. Amado Padre, bendito Dios, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Bendito Señor, te damos gracias porque allí nos instruyes cómo debemos de hablar cuando hay desacuerdos o diferencia de opinión. Hay personas, Señor, que creen que tienen celos por la iglesia y piensan de la manera equivocada cómo confrontar las cosas, Señor, como fue en el caso de Bernabé y Pablo. Y Padre bendito, yo te ruego que nos ayudes a poder vencer los conflictos, a poder saber cómo hablarnos los unos a los otros, a saber cómo poner nuestras diferencias de lado con tal de que tu obra siga adelante. Bendito Señor, sabemos que mientras estemos aquí en esta tierra nos falta tanto, Señor, crecer. No importa cuántos años tengamos de estar en la iglesia, hay veces que nos comportamos de una manera desubicada y te pedimos perdón. Te rogamos, bendito Padre, por favor, danos sabiduría, danos inteligencia en cómo manejar las relaciones y los conflictos personales que podamos tener con otra persona. Y Padre, gracias porque va a llegar el día en que las diferencias van a dejar de ser, nos vamos a ver de la manera que tenemos que vernos. Y bendito Padre, vamos allí, en ese momento, a poder gozarnos todos juntos. Gracias porque no vamos a reconocer lo viejo, de decir que todo ha sido hecho nuevo, cuerpos transformados, glorificados, los cuales no vamos a mirar para atrás lo que hicimos, lo que no hicimos, vamos a mirar las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y por eso, bendito Padre, yo te ruego, ayúdanos hasta llegar a ese día. Bendito Padre, perdónanos si en algo hemos lastimado o haber causado dolor en la vida, en el corazón de otra persona. Te rogamos, bendito Dios, que podamos reconocer lo que dice tu palabra y así como terminó Pablo con Bernabé y terminó con Juan Marcos, que podamos ver, Señor, ese mismo testimonio escrito en las páginas de nuestra vida. Te ruego, bendito Señor, por los matrimonios de esta iglesia, que tú nos ayudes a trabajar más en unidad, a poder vernos como tú quieres que nos veamos. Y Padre, podamos traerte honra y gloria en todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Gracias por esta semana que nos diste y te pedimos por la semana que va a empezar mañana, el día lunes, de aquí hasta que nos volvamos a reunir. Que bendito Dios podamos trabajar a favor de tu Hijo Jesús. Gracias, bendito Padre, te lo damos tantas gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios y no el viernes.